¿Qué tal? Estamos con Edgardo Buscaglia, quien en Fil Guadalajara viene a presentar un libro más que interesante, el sello de Debate, que versa sobre la cuestión del lavado de dinero y corrupción política. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Primera pregunta, el problema del lavado de dinero en México, pues, ¿cómo surge y cómo se inmiscuye en la vida de la política pública? El lavado de dinero hace unas décadas no era ni siquiera un delito. O sea, se tipificó el lavado de dinero desde la década de los 80 en países como Estados Unidos. Entonces, desde hace muchos años, en México hay dinero que se origina en delitos económicos cuantiosos, como el contrabando y la piratería. Historiadores se han encargado de describir eso. Pero en los últimos años, así como se globalizó la corporación legal, se globalizó también la delincuencia organizada a un nivel que no se veía antes. Entonces tenés mucho aumento del dinero que se origina en delitos, o sea que por eso se le denomina dinero sucio, y que después una muy sofisticada red de delincuentes y de sus asesores se encarga de procesar para ocultar su origen, para que aparente ser legal y para que después las redes lo puedan usar libremente en los mercados legales sin despertar sospechas, enviando a sus hijos a escuelas suizas y comprándose propiedades en Europa. Pero para llegar a hacer eso tienen que tener cuentas bancarias y deben tener propiedades que aparenten tener un origen legal. Y eso es un proceso muy creativo y muy sofisticado, destructivamente creativo, pero muy creativo ya que requiere originalidad en el diseño de canales financieros para que no se conozca el origen sucio. Gran parte del lavado de dinero, del dinero sucio que se origina en México, o que pasa por México, viene de compra-venta de seres humanos, explotación sexual, explotación laboral, explotación de flora y fauna, delitos muy graves que van más allá del tráfico de drogas. Drogas origina un pedacito chiquitito del lavado de dinero. De cada uno de estos delitos económicos, la corrupción política, el político saca un pedazo, ya a través de su personal, de sus subordinados, ya sea a través de financiamiento de campañas políticas, donde el jefe de campaña recolecta cash aquí, diestra y siniestra. Entonces, la corrupción política termina siendo una gran succionadora de ese dinero sucio, por acción o por omisión, a sabiendas o no. Entonces, en los países donde se terminó investigando este tema adecuadamente, con más frecuencia, como en Brasil, siempre se determinan vínculos políticos al lavado de dinero y vínculos políticos a la delincuencia organizada. No existe delincuencia organizada transnacional sin una dimensión política. Bien, ahora una cuestión que me parece muy interesante dentro de lo que usted nos comenta en esta obra, pues es denunciar la cuestión de que es el lavado de dinero es una fuente principal para el narcotráfico. ¿Cómo es que ellos allegan a este mecanismo y cómo es que operan a través de él? Bueno, en el libro lo explico, el libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, explico casos sobre cómo el tráfico de drogas deriva en dinero que después ellos tratan de ocultar. En México los controles patrimoniales para que eso no ocurra brillan por su ausencia, por eso mi libro previo se titulaba Vacíos Estado. En México no existen esos controles patrimoniales porque la clase política se ha venido beneficiando muchísimo para financiar sus actividades políticas de ese dinero sucio. Si yo me financiase mi carrera política a través de dinero sucio, no tendría ninguna razón para frenarlo. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es lo que está sucediendo en México en gran medida. Entonces, México es uno de los tres principales países de origen del dinero sucio y de tránsito del dinero sucio. Rusia, China y México. El tercero es México. Después, de destino final del dinero sucio, ahí entra la Unión Europea y Estados Unidos, donde el 70% del destino final del dinero sucio va a Estados Unidos. En México no hay incentivos para cortar el origen de ese dinero sucio, sea drogas. Insisto, drogas es la minoría, no es la mayoría del dinero sucio, no viene de drogas, viene de muchos delitos.
Y gran parte de ese dinero sucio después se procesa, como en el caso HSBC, que yo señalé, en donde, en el caso HSBC, el gran banco, este banco británico, reconoce errores en cumplimiento de medidas para prevenir el lavado, pero después tienes que las empresas que depositaron esos dineros, son empresas legales las que tienen cuentas bancarias, ¿no? En México no se las toca, no hay ninguna sanción ni tributaria ni auditorías tributarias, nadie está auditando esas empresas. Periodistas del semanario Río 12 de Tijuana señalaron con nombres y apellidos los dueños de esas empresas y todavía siguen ahí recibiendo subsidios federales. Esto forma parte del pacto de impunidad mafiosa que México, que reconoció Carlos Navarrete al aire hace meses. Y por lo tanto, hasta que la sociedad civil mexicana y los estados de otros países no comiencen a presionar a la élite mexicana para que limpien el origen de estos dineros sucios, lavar dinero de la droga, o peor aún, que me preocupa mucho menos la droga que la compra-venta de tu hija, que es más serio, o de un ser humano X, hasta que eso no frene, México va a seguir siendo una ganga para cualquier grupo criminal que quiera cometer delitos o lavar dinero y enviárselo a otros países. Bien, para concluir esta conversación, ¿qué opinión le merece las últimas acciones en torno a las drogas que se han hecho? Porque hay una tendencia a buscar su legalización en serio. ¿Usted cree que esta vía pueda paliar el problema del narcotráfico y pueda ser una herramienta para combatirla? No, en un ámbito, en México todas las propuestas han sido o eslogans de empresarios que quieren producir marihuana como Fox, o, eh, o masturbaciones jurídicas como la de la Corte Suprema, que lanza una resolución teórica sobre tu consumo en tu casa produciendo en tu balcón. Por eso le llamo masturbación jurídica. O sea, las grandes producciones de drogas en México vienen de grupos criminales, no del balcón de Don Pedro. Entonces tenés que generar un marco legal, regulatorio, serio como el de Uruguay, que abarca la producción de marihuana desde su origen, controlando la cantidad de THC en la marihuana, etcétera, seriamente. La distribución legal, que tiene que haber una certificación de quién distribuye, a quién distribuye, cómo distribuye. Y el consumo, para evitar que suceda como en México, que millones de niños están consumiendo alcohol y tabaco. A mí no me importa si la droga es legal o ilegal. En México las drogas legales matan más gente que la droga ilegal. Termino con una gran frase que yo espero que la tome. El alcohol y el tabaco está siendo consumido por niños en México sin ningún control. O sea que tenés que generar mecanismos serios regulatorios para asegurarte de que no se transforme en una pesadilla de salud pública el consumo entre menores, como sucedió con el alcohol y el tabaco en este país. Le agradezco mucho estos Gracias. minutos y pues muchas gracias. Felicidades.